La paz de Dios. Bienvenidos a Un tiempo con el Señor Jesús. El milagro de alimentar a los 5,000 se registra en los 4 evangelios. Mateo 14 del 13 al 21, Marcos 6, 35 al 44, Lucas 9, 12 al 17, Juan 6, 4 al 13. Y es uno de los eventos que maravilló a todos, pero para esto recordemos este acontecimiento. La palabra de Dios relata que a pesar del deseo del Señor Jesús de poder apartarse y estar solo con sus discípulos, la gente comenzó a buscarle, a tal punto que era una gran multitud. Los evangelios coinciden en que cerca de 5,000 personas estaban allí, pero hace la aclaración que esa cantidad solo englobaba a los hombres, ya que dice, sin contar mujeres y niños. Por lo que inferimos que la cantidad de personas allí presentes superaban las 10,000. Todas esas personas se reunieron para escuchar al Maestro. Y la palabra de Dios dice que el Señor Jesús tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Es decir, eran como ovejas lastimadas por brutal trasquila, destrozadas, exhaustas y perdidas. La expresión se traduce tuvo compasión, literalmente significa sentir que el ser interior de uno se agita. Es más fuerte que mera simpatía. El día avanzó y por el contexto, dice la Escritura que se encontraban en un lugar desierto, donde era evidente que no había suficiente alimento para dar de comer a toda la multitud de personas allí presentes. Notamos también la actitud de los discípulos, que de alguna manera habían realizado un inventario de lo que contaban y entendían pues que no era suficiente para todos y llegaron a la conclusión de que no se podía hacer nada para resolver el problema. Entonces su consejo al Señor Jesús fue: despide a la multitud. Vemos la respuesta del Señor: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Podemos imaginar la cara de asombro de los discípulos al escuchar estas palabras, y la respuesta de ellos también fue rápida: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y reiteramos que era evidente que no había suficiente para que toda la multitud pudiera comer. Sin embargo, el Señor Jesús fue firme en su respuesta: dadle vosotros de comer. ¿Cuán parecido es la realidad de estos días en relación a ese pasaje? Y para poder comprenderlo, veamos las siguientes estadísticas. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se estima que hay 193 millones de personas que sufren de hambre en el mundo en el 2022. Mientras tanto, en México, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, existen 55.7 millones de mexicanos en pobreza alimentaria para el 2020. Y para el estado de Oaxaca, el 33.3% de los oaxaqueños carece de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Pero, ¿y el alimento espiritual? Veamos. El 29%, es decir, 2.100 millones de personas en el mundo, tienen poco acceso o ninguno al Evangelio. En nuestro país, aunque el crecimiento es significativo, sin embargo, aún hay personas que no han oído del Evangelio. Y entonces, ¿por qué dar estos datos? La respuesta es muy sencilla, y es que a través de ello podemos ver el panorama de la necesidad de alimento que el mundo está viviendo. ¿Y quién les dará de comer? O como expresa el coro, ¿quién llevará el mensaje a los perdidos que no tienen salvación? ¿Cuántas personas en estos momentos anhelan el alimento? Lo maravilloso es que el Señor Jesucristo, quien no cambia, aún tiene compasión por las multitudes y desea que todas ellas sean alimentadas. Es por ello que a través de este mensaje nos dice en este día: dadle vosotros de comer. Sin embargo, fácil es para nosotros despedir a la gente,
presentar excusas, aducir falta de recursos. Jesús nos pide que le demos todo lo que tenemos y que le permitamos que Él lo use como lo considera apropiado. Un mundo hambriento está alimentándose con sustitutos vacíos, mientras que nosotros no le damos el pan de vida. Cuando le damos a Cristo lo que tenemos, nunca perderemos. Siempre terminamos con más bendición que cuando empezamos. Por esto, en este día el Señor Jesús nos externa una vez esa orden: dadle vosotros de comer. Y es que tenemos una gran responsabilidad en atender este llamado. Y tal vez al principio sea difícil y pienses que será un gran reto, pero empieza y verás la gran bendición que traerá a tu vida el hacerlo. Recuerda, dadle vosotros de comer. Que Dios te bendiga.